Bienvenidas hermanas a esta segunda temporada del podcast de Life Mujeres. Estuvimos detenidas por un mes y algo haciendo más contenido para ustedes y hoy estamos lanzando nuevamente esta segunda temporada del podcast. Estamos felices de poder compartir con ustedes ahora a través del video y van a poder acceder a este podcast a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Y habiendo dicho eso, quiero recordarte que puedes escuchar todos nuestros episodios de la temporada anterior y todos los que vienen ahora en todas las plataformas digitales disponibles como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y bueno, habiendo dado esa introducción para que sepas dónde más nos puedes escuchar, pues quiero dar paso de una vez a la entrevista que tenemos en el día de hoy, pues es una muy especial ya que estamos conversando con una de nuestras autoras con muchos libros. Ya este es tu quinto libro publicado con nosotros y ella es Wendy Bello, quien ha escrito el libro Más allá de mi lista de oración. Lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Verdaderamente un libro muy bueno que te recomendamos que puedas adquirir y puedas, pues, encontrar en este libro una joya acerca de cómo hacer tu vida de oración una más constante. Así que acompáñenme a darle bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, saludando a quienes nos acompañan en este día y contenta de poder compartir con ustedes. Gracias, Maciel. Bueno, nosotras aquí estamos, yo también estoy súper contenta y sé que quienes nos escuchan se van a contentar aún más cuando puedan conocer el contenido de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y bueno, vamos a ello de una vez, Wendy, porque quiero aprovechar este tiempecito que en podcast es corto. Y quiero comenzar preguntándote, eh, ¿hay alguna historia? Sé que te he hecho esta pregunta, pero sé que a quienes no la han escuchado les puede ayudar bastante. ¿Hay alguna historia personal que hayas vivido en cuanto a la oración que te haya pues marcado tu vida de una manera como que tú puedas decir, hay un antes y un después? Bueno, creo que así como un antes y un después definido, no pudiera decir absolutamente como que ha habido momentos, hitos, ¿verdad? En mi caminar con el Señor que han ido marcando eh, escalones, tal vez pudiéramos decir. El recuerdo más antiguo que tengo acerca de la oración tiene que ver con mis abuelos, porque Wow. fue de ellos de quienes aprendí las primeras cosas acerca de la vida de fe, pudiéramos decirlo así. Entonces, tengo recuerdos muy claros de ser niña y llegar a su casa y verlos a los dos sentados juntos en la mesa del comedor orando, ¿verdad? Pero si avanzamos en los años y es algo que las lectoras o quienes lean el libro van a poder encontrar, pues hubo momentos de asuntos familiares, y allí los cuento, no quiero adelantar todas las historias, en los que la oración fue clave porque era pequeña y entonces pues mi abuela me llevaba a, ¿cómo decir? Al el entendimiento hasta donde yo pudiera entender en esa edad, ¿verdad? De que el mejor lugar para procesar todo lo que estaba sucediendo era a los pies del Señor. Y entonces ella oraba conmigo. Y bueno, los años avanzaron y así yo te digo, los seguí viendo hasta llegar, avanza muchos años más y mi abuela partió con el Señor a los 97 años. Siempre Wow. fue una maestra de escuela dominical, amaba enseñar la Biblia, involucrarse, sobre todas las cosas le fascinaba recibir visitas en su casa y era una tremenda anfitriona, ¿verdad? Digamos, pues venían pastores, misioneros, hermanos de la iglesia, siempre estaba recibiendo, Wow. se hace muy activa. Pero obviamente con los años todo eso va cambiando y en sus últimos años me acuerdo tener conversaciones con ellas que me decían, ya no puedo hacer muchas cosas, pero puedo orar. Y Wow. dime cómo puedo orar por ti, qué estás haciendo, a dónde vas y demás, ¿no? Entonces, pasábamos tiempo incluso orando. Yo la visitaba y orábamos juntas, a veces hasta por teléfono. Me llamaba por el día, ¿qué estás haciendo Wow. ahora? ¿Cómo puedo orar? Y entonces
Así que a veces yo le decía, abuela, déjame orar por ti, porque si se sentía físicamente, obviamente, cansada o ya con dolencias, ¿verdad? Entonces, son recuerdos que atesoro y que definitivamente marcaron mi vida, y ahora miro atrás y veo que en realidad fue como el Señor usando todas esas cosas, ¿verdad? Trabajando y mostrándome cómo luce caminar con Él en oración. Wow, qué bonito recuerdo y qué bonito legado te dejó tu abuela Sí, con este ejemplo tan hermoso que te dio y que lo sigues manteniendo y bueno, tenemos un libro, ¿verdad?, acerca de lo precioso de la oración, pero escuchándote también pienso que esta no es la realidad para la mayoría. Para la mayoría la oración es todo lo contrario, es difícil, es como algo que tengo que hacer, no necesariamente disfruto hacer, algo que ni siquiera sé cómo hacer. Y creo que viene de muchas ideas preconcebidas que hemos entendido acerca de la oración, cosas que no necesariamente son bíblicas ni son correctas. Y ahí viene la pregunta del millón que siempre te hago. Entonces, ¿qué no es la oración? ¿Cómo no se ve orar y cómo sí se ve orar bíblicamente? sí. Antes de responderla, déjame decir, porque para que nuestras, vamos a decir, no sé si quienes nos escuchan o nos vean, ¿verdad? Pero bueno, quienes nos acompañan aquí entiendan que no creo que haya un creyente que pueda decir, wow, yo tuve una vida de oración perfecta, ¿verdad? Es algo con Mm, lo que todos luchamos, porque hay muchas cosas de las que vamos a hablar que batallan contra eso. Entonces, que entiendan que estamos aquí, pero igual estamos todos en el mismo equipo, ¿verdad? así Aprendiendo es. y anhelando crecer más en esta área de nuestro caminar con el Señor. ¿Qué no es la oración? Me parece que, o sea, ¿por qué hablamos de esto? Y tal vez la gente diga, pero eso es obvio, pero no es tan obvio si pensamos en los tiempos en que estamos viviendo y tal vez en las diferentes, vamos a decir, maneras en las que muchas personas ven que la oración. Y algo que creo que debemos señalar y definir es que orar no es llegar, y lo decimos siempre de esta manera, ¿verdad? No es ni llegar a una máquina dispensadora para echar una moneda y obtener lo que quiero, ni es frotar una lámpara como Aladino para que el genio me conteste. Ujú. No, Dios no es nada de eso. Él no está sentado, Él no es un mayordomo en el cielo esperando que nosotros le demos una orden para Él venir y cumplirla, ¿verdad? Para nada. Y recuerdo haber leído esa frase de Él no es como un mayordomo, leyendo en un libro a John Piper, y él hablaba de esta frase del mayordomo y cómo necesitamos ver la oración también, decía, más bien como un walkie-talkie en un tiempo de guerra, no como una Wow, para llamar al mayordomo. Entonces, de ahí es wow. que me he quedado, esa idea se me quedó impregnada. Eso está, si mal no recuerdo, en el libro Que se alegren las naciones, creo que fue la traducción al español. Entonces, que eso no es la oración, no es pensar que porque yo ore puedo torcerle el brazo a Dios, puedo conseguir todos mis deseos, porque no se trata de eso. O sea, la oración no es llegar a querer actuar de esta manera, no es darle órdenes a Dios, porque a Dios nadie le da órdenes, Dios es Dios, Él es soberano. Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero si Dios es Dios y es soberano, ¿para qué entonces voy a orar? Si Mm, al final Él lo sabe todo. Bueno, en realidad, ¿qué es la oración? La oración es en parte, es alinear nuestro corazón con los propósitos de Dios. Es ir delante de Él, sí, con nuestras peticiones, sí, con nuestras necesidades, pero conscientes de que los rendimos a Él, de que amén. vamos con manos abiertas, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Y siempre le digo a las personas, miren los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos son oraciones en su gran mayoría, de una manera o de otra, donde sus autores expresan dolor, tristeza, frustración, temor, alegría, alabanza, tantas cosas. O sea que podemos ir delante de Dios con toda esa gama de emociones, ¿verdad? De sentimientos, pero la diferencia es, aquí está, Señor, pero lo entrego, me someto, me rindo. Y esa es la oración donde muchas veces Dios transforma nuestro corazón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pienso en David orando, escudriñame, Señor, ¿verdad? Allí Wow. y muchas veces eso es lo que pasa en la oración. Tal vez incluso vamos y digo, mira, Señor, yo estoy orando por X o Y persona, porque mira, y al final en ese tiempo de orar, el Señor revela el pecado de mi propio corazón o mis Oh, motivaciones. sí. Entonces,
es eso. Y es también entender que cuando oramos, estamos también como que aliándonos con Dios en las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, creo que esa es una manera diferente de ver la oración. De nuevo, claro que podemos orar por salud cuando hay enfermedad. Claro que podemos orar por trabajo cuando hay necesidad de trabajo. Claro que podemos, de hecho Jesús en su oración modelo nos enseña a orar por aquellas cosas, pero con la confianza de que estamos orando a un Dios que es bueno, que tiene planes buenos para quienes le aman y por tanto podemos descansar en eso, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tú sabes, Wendy, que entonces ahora teniendo esta idea correcta de lo que es la oración, entonces me pregunto, ¿por qué, qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué aspectos te llamaron la atención de las cartas de Pablo? O sea, que pudieran decir la gente que es random, ¿verdad? Que es raro. De las cartas de Pablo sacar un libro acerca de la oración, pero créanme que hace todo el sentido del mundo cuando la escuchen y cuando lean el libro. ¿Cuáles fueron esos aspectos de las cartas de Pablo que entonces te llamaron tanto la atención? Mira, el asunto es que, o sea, muchas veces leemos las cartas y como carta al fin, porque ahora la tenemos en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero era una carta, un Ujú. texto completo de principio a fin. Entonces, muchas veces la manera en la que Pablo ora está insertada en la carta, aunque en varias de ellas sigue como que el mismo patrón. Al principio hay una acción de gracias, seguido de una oración y demás, ¿verdad? Y Pablo entonces primero como con sus indicativos teológicos y doctrinales y después entonces con sus imperativos y demás. Más o menos las cartas se parecen todas en ese sentido. Pero allí están sus oraciones y me llamó la atención cómo él oraba las cosas que oraba, mayormente por otros, ¿verdad? A favor, digamos, cuando escribe a los colosenses o cuando escribe a los efesios. O incluso encontramos peticiones personales, vemos allí al final de la carta de Romanos, y él lo que les está pidiendo es oren para que yo tenga valentía para proclamar el Evangelio. Entonces, como que empecé a ver un patrón de oraciones insertadas en ese texto, pero oraciones por cosas que al pensar yo miraba y decía, bueno, difiere bastante de la típica lista de oración que tenemos Mm, donde normalmente está centrada en nosotros mismos, en nuestras necesidades, o sí, tal vez oramos en general como bendice a mi iglesia o ayuda a mis pastores o mira a fulano y mengano que son misioneros en tal lugar, pero las oraciones de Pablo tienen un contenido increíble en cuanto a la profundidad y las cosas por las que él oraba. Y dije, esto es como un espejo, aquí nos podemos mirar nosotros también y empezar a orar por estas cosas que van más allá de lo cotidiano y que tienen impacto eterno, por decirlo de alguna manera. amén, wow, increíble. Como dices, a veces leemos las cosas y nos pasan por arriba y no vemos estos detalles, pero gloria a Dios que tú lo viste y tuviste la oportunidad entonces de escribir este libro, pero cuéntanos cuál fue ese proceso, ¿verdad? Que llevaste a cabo para entonces de todo esto que viste de las cartas de Pablo, escribir el libro Más allá de mi lista de oración. Sí, mira, al empezar a leerlas, o sea, y te cuento que en el proceso de escribir el libro encontré que varios otros creyentes a lo largo de la historia pues también han sido cautivados por las oraciones de Pablo. Entonces lo que quise hacer con el libro en particular fue, bueno, ok, él oraba, digamos, vamos a mirar aquí para que entiendan quienes nos están escuchando, ¿verdad? Vamos al capítulo 2, que es donde comenzamos. Entonces Pablo está orando por los creyentes a los que él envía la carta en Efesios. Y entonces dice, por ejemplo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dije, wow, Mm, aquí hay bastante. Pero antes de nosotros sí. poder orar de esta manera, no es simplemente repetir el texto, sino necesitamos entender qué es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir que los ojos de su corazón les sean iluminados? Que es para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Cuál es la herencia que tenemos de la que Pablo está hablando aquí y por la que está orando? O sea, él está orando para que ellos puedan
pensar en todas estas cosas, experimentar, vivir en todas estas cosas. Entonces, en cada capítulo, pues desglosamos todos los temas y vamos a decir los puntos encerrados en esas oraciones, porque cuando entendemos, entonces podemos orar de esa manera, ¿verdad? Y ese fue más o menos el proceso que seguimos en todo el libro. Wow. Y algo que me encanta del libro también es que se va como construyendo, por así decirlo, al final de cada capítulo, la lista de oración. Aquí, cada vez que termina el capítulo, van a ir viendo como la lista y qué es lo que deberías de hacer con esa lista, pero también hay preguntas importantes que tú haces para que las personas puedan reflexionar, ¿verdad? En lo que leyeron, pensar. Y también me da que es muy bueno leerlo en un grupo pequeño. El hecho de tener esta lista detrás y tener estas preguntas también ayuda a poder hacerlo como un estudio bíblico, ¿verdad? ¿Cómo lo recomiendas hacer, sea de manera personal o sea un estudio en conjunto? Bueno, creo que se puede hacer de las dos maneras, ¿verdad? Porque la forma en la que el libro está hecho, si tú le lees sola, no hay problema con eso, ¿verdad? Ahí está. Siempre favorezco el hecho del grupo, o sea, la interacción en grupo, porque me parece que es mucho más enriquecedor cuando compartimos con otros. No solo porque hablamos de lo que nos parece, sino porque tenemos a alguien con quien tal vez aclarar dudas. Y como esto es un libro acerca de la oración, entonces tenemos un grupo con el cual orar juntos, ¿verdad? Y aprender Amén. todo esto juntos. Entonces, por eso me gusta sugerir la idea de que te animes con 2, 3 amigas o quizás en un grupo pequeño decían, bueno, vamos a estudiarlo o en un grupo de mujeres y caminar juntos y crecer juntos en esta área. Escuchaba hace poco precisamente un podcast y hablaban de qué importante es hacer teología en comunidad. ¿Por qué? Amén. Porque muchas veces cuando hacemos teología solo y simplemente para que nadie se asuste, teología qué cosa es, pues es el estudio de Dios, ¿verdad? Hacerlo en grupo nos ayuda a tener menos probabilidades de terminar con un entendimiento erróneo, ¿verdad? Mm. Entonces, en cuanto a esto es lo mismo, o sea, si estamos en grupo, pues, tal vez alguna cosa no le quedó clara a alguien y alguien más le puede ayudar a comprenderlo mejor entonces. Pero igual, si no es el caso, no hay problema en leerlo solo porque las preguntas te van a ayudar a procesar lo que leíste en el capítulo, que es la idea con las preguntas, simplemente procesar la información y un poquito como que tener un tiempo de reflexión personal para, como diríamos, adueñarnos, ¿verdad?, del contenido. Amén. Buenísimo, buenísimo. Creo que podemos pasarnos horas hablando acerca del libro y de la oración, pero el tiempo es corto, así que la próxima semana vamos a continuar esta conversación acerca del libro, ya con los aspectos prácticos acerca de la oración, cosas como qué tips nos das para orar mejor, orar en familia, orar en pareja, etcétera, etcétera. Así que gracias, Wendy, por esta primera parte Un de gusto. este pequeño podcast. Bueno, pues les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer episodio de esta tercera temporada del podcast de Life en Mujeres. Como saben, estamos disponibles en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. También lo puedes encontrar en lifeandmujeres.com y sobre todo recuerda que ahora estamos en video y puedes encontrarnos también en YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí y será hasta el próximo lunes. Dios te bendiga.